y vamos a hablar un poquito sobre las normas ISO 9000. Básicamente de la norma ISO 9001. Esta presentación no la he realizado yo. Esta presentación es de la ingeniera Pilar Dávalo, que ella es profesora de control de calidad de ingeniería industrial. Primero, ¿no? Segundo, igual ella me dijo que puedo yo pasársela, se la puedo pasar sin ningún problema. Segundo, esta es la norma 2008. Ya salió la 2015. Han cambiado algunos aspectos. A medida que vayan pasando, vamos avanzando en este tema, vamos a ir viendo qué son los temas que han cambiado, pero el 80% es lo mismo. La esencia también de dónde se origina esta norma ISO 9001, la base es el circuito o el círculo de Demme, ¿no? Si ustedes recuerdan, PDCA, ¿no? Y todo se origina ahí, ¿no? Entonces, yo también estoy esperando que acabe esta pandemia voy a entrar a INNORCA para hacer un curso de la nueva norma ISO 9001-2015. Yo ya les había dicho a ustedes que les recomendaba hacerlo el curso de auditor en INNORCA, que es muy completo y el nivel yo he hecho unos 3 cursos en 3 instituciones diferentes. Y de lejos, y he hecho uno en la UPSA, ¿no? Y de lejos, el de la INNORCA es mucho mejor. Y lo importante es que uno se relaciona con gente que sabe muy bien. Cuando yo entré a hacer el curso, ahí encontré a un compañero que él tenía una consultora que se encargaba de trabajar con las empresas y le hacía las auditorías y lo preparaba para que puedan certificar por las normas ISO 9001. Y él me vio que yo me parece muy interesado en el curso y me invitó a trabajar con él. Y estuve trabajando unos 8 meses. En realidad yo no era tanto por el trabajo, sino que quería en la práctica ver cómo es que se realizaba una, primero, preparar a la empresa. Segundo, implementar la norma. Y tercero, certificar, ¿no? O sea, que venga un órgano externo para poder verificar que lo que nosotros estamos diciendo era lo correcto, ¿no? Demoró 8 meses desde el inicio hasta el final. Esa empresa se llamaba Mabel, se sigue llamando, pero ahora es de Arco, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de trabajar ahí. Entonces, por eso yo también les digo que es importante realizar estos cursos, sobre todo en la carrera de control de proceso, porque cuando hablamos de control de proceso, estamos hablando de la parte importante de las normas ISO 9001, porque la norma ISO 9001 se basa en los procesos de gestión de la calidad, ¿no? Primero, vamos a hablar de algunos temas que varias veces los vamos a mencionar en, esta clase, ¿no? Primero vamos a hablar de sistemas de gestión. ¿Alguien me podría decir qué entienden por sistemas? Nada, nunca han escuchado esa palabra sistema. ¿Han escuchado en algún lugar? Aló, aló. ¿Están? ¿Escuchan?
Sí, ingeniero. ¿Han escuchado alguna vez la palabra sistema? Sistema hace referencia a un conjunto. Eh, eh, Hay una carrera de ingeniería de sistemas, se llama inclusive, ¿no? Hay una carrera, ¿no? De informática. Sí. Ok, entonces, ustedes, fíjense, nosotros, a ver, pensemos que en nuestro organismo tenemos un sistema, por decirle, en nuestro organismo, de cómo fluye la sangre en nuestro organismo. Nosotros tenemos la aorta, tenemos el corazón que bombea la sangre, pasa por el hígado, va a los pulmones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si uno de esos órganos no está trabajando bien, todo el sistema de nuestro organismo de distribución de la sangre va a fallar. Entonces, lo mismo pasa acá. Dice, sistema de gestión de la calidad. Ese sistema tiene diferentes actividades, tiene diferentes áreas, y todas esas tienen que estar funcionando bien para que el conjunto de nuestra organización empresarial o de nuestro proceso productivo funcione bien. No significa que nosotros tenemos que analizar una parte, analizar otra y descuidarnos de otra, por ejemplo. Entonces, todo tenemos que verlo como un conjunto. Y a todo ese conjunto es lo que nosotros llamamos sistema. Una diferencia, ya vamos a comenzar a hablar de la diferencia de la ISO 9001-2008 y la ISO 9001-2015. En la ISO 9001-2008, nosotros podíamos certificar un área. Por ejemplo, nosotros queríamos implementar un sistema de gestión de la calidad de nuestro proceso de compra, por decir, de adquisición de productos. Solamente, entonces, elaboramos un sistema para ver cómo se iban a procesar los pedidos, las compras, hasta que buscar los proveedores, hasta que nuestros productos lleguen a nuestra empresa. O podríamos también certificar solamente el proceso productivo. Llegó la materia prima, todo lo que tiene que ser en la transformación de esa materia prima, hasta la que sale de nuestra planta. O podríamos también certificar nuestro proceso comercial de venta. O podríamos realizar, por decirle, solamente el proceso de los procesos de entrega, de logística, por decir, de entrega, de cobranza, etc. Ahora con esta nueva norma, ISO 9001-2015, ya no se puede hacer por área, se hace en su conjunto, ese es el primer cambio. Ya no se puede hacer parte de la empresa, certificar. Ahora se tiene que certificar totalmente. Y yo lo hallo bastante interesante y sí, correcto ese cambio que ha habido, porque fíjense, nosotros tenemos todo este proceso de sistema de gestión de la calidad, es un proceso interno de la empresa. Nosotros, todo esto se basa en algo interno, pero que al final nosotros tengamos productos y servicios que salen de la empresa para que el cliente quede satisfecho. Pero al cliente no le interesa que nuestro proceso de adquisición de materias primas, de compra de nuestros materiales, etcétera, esté funcionando bien. Lo que le interesa es que el producto que ellos reciban esté de acuerdo a las expectativas que ellos habían creado. Entonces, y para poder asegurar que el producto que le llegue al cliente sea satisfactorio, todas las áreas fíjense, ¿de qué sirve que se compraron bien si el proceso, si el producto no se fabricó bien?
o vamos a suponer, se fabricó bien, pero no se lo entregaron en la fecha que él había pedido. Entonces, él va a quedar molesto, va a quedar disconforme. Entonces, creo que es una medida muy apropiada, que ahora en la norma ISO 9001-2015, si la auditoría es certificar con la norma ISO 9001-2015, es integral de todas las áreas de la empresa. Dice, el sistema de gestión de la calidad. Esto no cambia. Esto en las dos normas es lo mismo. Dice, es el conjunto, porque todas estas definiciones aquí son parte de en la norma ISO 9000, vamos a ver ahí, hay un capítulo aparte donde habla de vocabulario. Todas las palabras que aparecen aquí están en un vocabulario para que nosotros entendamos qué significa o qué queremos decir desde el punto de vista de la norma ISO. Porque puede tener otro significado en otras actividades. Ya vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, es el conjunto de actividades de la función empresarial, ¿no?, que determina la política de la calidad. ¿Qué significa política de la calidad? Cuando escuchamos política, nosotros nos fruncimos los ojos, no las cejas, porque decimos, ya estamos hablando de política. No. La política de la calidad significa lo que nosotros queremos establecer con nuestros productos. Y yo le decía en aquella época cuando estaba haciendo el curso, por ejemplo, hay autos, los autos brasileños nosotros decíamos, ¿no? Y los autos que se fabrican en Brasil se fabrican bajo las normas ISO 9000. Entonces uno decía, ¿y cómo los autos alemanes que se fabrican bajo la misma norma ISO 9000, por qué los autos alemanes duran más que los brasileños, por ejemplo? Alguien preguntó ahí en el curso. Y la respuesta fue la siguiente. Porque la política de calidad que tienen en Alemania es mucho más rigurosa, más exigente que la que establecen en Brasil. Pero cuando los alemanes dicen que sus autos van a llegar a los 200.000 kilómetros y el motor va a estar bien, por decirlo, ¿no? De repente en Estados Unidos, en Brasil, ellos establecen que sus autos, los motores de esos autos van a durar 100.000 kilómetros. Y si duran 100.000 kilómetros, está cumpliendo con la política de calidad. Entonces, es por eso que los autos alemanes valen mucho más caros que los brasileños. Porque los materiales con los que se elaboran, con los que se construyen las movilidades, son materiales mucho más resistentes y por eso duran más. En las normas ISO 9000 no les especifica exactamente cómo es que tienen que ser esos autos. Porque las normas son generales, no especifica qué tipo de producto es lo que se va a fabricar. Entonces, lo importante es que si esos autos brasileños dice que son 100.000, está especificando y tienen que durar 100.000 kilómetros. Entonces, está cumpliendo la política de calidad. También, en una organización decir política de calidad significa si una empresa vende al contado, entonces la política de venta de esta empresa es al contado. O la política de esta empresa es vender a crédito, por decirlo, ¿no? Eso significa política. Es lo que la empresa determina con relación a sus productos. En este caso aquí estamos hablando de la política de la calidad. Los objetivos y las responsabilidades, ¿no? Los objetivos son aquellos que la empresa determina. ¿Qué es lo que la empresa quiere al final de un año? Vender una determinada cantidad de autos, ganar una cierta cantidad de dinero. De repente, por ejemplo, es una empresa europea y dice que el objetivo de ellos es vender una cierta cantidad de autos en el mercado de los Estados Unidos, por decirlo, ¿no? Entonces, se establecen ciertos objetivos de funcionamiento, de cumplimiento. Las responsabilidades.
Porque si estamos hablando de política de calidad, tenemos que ser responsables con lo que nosotros definimos por calidad. Y las implementa por medios tales como la planificación. Entonces, una característica básica de los sistemas de gestión de la calidad es la planificación. En la planificación se debe definir qué es lo que se va a hacer, qué cantidad se va a producir, con qué recursos se van a hacer, con qué proveedores de materia prima se van a hacer, cómo va a ser la producción durante el año. Normalmente la planificación es en un año. Si todos los meses se va a fabricar la misma cosa, o hay meses que se va a fabricar más y otros menos. Entonces, todo está planificado. Es como decir, planificación dice un plan. Tiene que establecerse un plan de partida de la calidad, del control de la calidad. ¿Cómo es que voy a establecer los controles? ¿Cómo es que yo voy a definir que estoy cumpliendo? ¿Cómo va a ser mi proceso para asegurar que mis productos sean de calidad? Entonces, cuando hablo de aseguramiento, yo estoy hablando de controlar el proceso. Y los sistemas de gestión de la calidad no son estáticos. Siempre se debe continuar para mejorar la calidad. Yo puedo decir que ya no puedo mejorar porque el 100% de nuestros productos son aprobados. Pero entonces comencemos a ver si yo puedo producir un poco más en el marco del sistema de gestión de la calidad. Todo eso tiene que estar en la planificación. Importancia, dice. Para entender mejor la importancia de un sistema de calidad, es fundamental conocer dos pilares. Pero antes de conocer estos dos pilares, hay algo mucho más importante que está por encima de todo eso. Que los dueños o que los accionistas o que los máximos ejecutivos de la empresa estén convencidos que implementar un sistema de gestión de la calidad es algo bueno. Porque si ellos no están convencidos, los sistemas de gestión de la calidad no funcionan. ¿Por qué? Porque implementar un sistema de gestión de la calidad en el inicio necesita recursos. Recuerden el diagrama de Juran donde decía que hay un gráfico, un diagrama de cómo es el sistema de la calidad. En el inicio se incrementan los costos, dice, porque hay que comprar algunos materiales, algunos equipos, pero a medida que va pasando el tiempo, los costos bajan y con eso se recupera la inversión. Entonces, si los máximos ejecutivos de la empresa no están convencidos de que esto es importante, entonces cuando se le vaya a solicitar, decirle, por ejemplo, se necesita implementar un laboratorio de mejor calidad y para eso nosotros necesitamos un espectrofotómetro, necesitamos 2 balanzas, necesitamos un nuevo secador. Por ejemplo, yo decir, no, ¿para qué si ya tenemos? Por decirle, ¿no? Entonces, algo que siempre se tiene que iniciar es porque los máximos ejecutivos tienen que estar convencidos. Mire, yo le voy a contar una experiencia. Yo le dije de Fagal, ¿no? Cuando nosotros llegamos a la reunión con el gerente de la empresa, que a la vez era el dueño principal, es una empresa familiar de una familia Guaguas de Sucre, el gerente general era uno de ellos, después la gerente financiera era su hermana, la gerente de venta era su esposa, y bueno, toda la familia estaba en los máximos órganos. Entonces, el gerente le había dicho a este señor, Wilman se llama,
el gerente de esta consultora, que lo esperaba a mediodía para conversar. Y él me dice, bueno, vamos. Yo, comencé a trabajar, mi primer día de trabajo fue directamente la reunión. Llegamos allá a mediodía y llegamos a la portería, llamamos y esperando, dice, no, ¿quiénes son ustedes? Ahí nos decían portería, que no lo encontraban. Dice, está don Ricardo Aguaguat, el gerente, pero no lo encontramos, parece que está en la planta, no se puede. Y ahí el portero dice, ¿por qué se mete en todos lados? No está quieto. O sea, ¿no? Bueno, al final nos dicen, pasa. Entonces, mi primera experiencia en este tema, yo, la verdad que como estaba emocionado, interesado, no me di cuenta de nada. Pero cuando estábamos yendo allá a la planta, allá a su oficina, él me dice, ¿te estás dando cuenta cómo es la empresa? Sí, le dije, fíjese que es inmensa. No, me dijo, no te das cuenta de lo que ha dicho el portero, que el gerente se mete en todo, dice, ¿no? Entonces eso significa que el, el como dueño está metido en todo, entonces él tiene una actitud, un sistema de dirección bastante autoritario. Él es el que decide todo. Y eso me dice, es complicado en las empresas, me dice, ¿no? Pero esto normalmente pasa en las empresas familiares. Bueno, yo me voy a demorar estos 5 minutos, pero son interesantes, son importantes para que ustedes se den cuenta. Entonces llegamos ahí a su oficina y estaba una oficina bonita, grande, y él estaba en su escritorio y estaba parece que le había llegado su almuerzo. Y él dice, ¿no quieren comer algo? ¿Ya almorzaron? No, ¿pero quieren comer ahorita? Les pido, no. Y su comida estaba ahí. Yo pienso que el tipo que buscó sus cubiertos, creo que iba a comer mientras nosotros hablábamos, pero parece que no encontró los cubiertos. Entonces, fíjense cómo comienza diciendo, después de saludarse, bien que han venido, dijo, ¿no? Miren, dijo, yo necesito, como sea y lo más rápido, esa porquería. Estoy diciendo porquería por no decir otro palabrón que él dijo, ¿no? De esas normas hizo 9.000. Me dijo, me dijo, mi mayor negocio es con Perú. Yo soy el proveedor, me dijo, de las galletas para el desayuno escolar de algunos distritos de Lima, de Arequipa y no sé qué más. Y el 40% de mis ventas son por esas galletas del desayuno. En aquella época, aquí también él era el que le vendía las mismas galletas a la alcaldía para el desayuno. Y ahora me han salido que el próximo año las empresas que se presenten a las licitaciones para las galletas del desayuno tienen que tener esas normas ISO 9000. Así que yo quiero tener eso y quiero que me digan cuánto me cuesta para comprar de una vez. Y sí o no, porque eso es muy importante para mí, no sé qué. Entonces, bueno, terminó de hablar. Mi jefe dice, bueno, mire, señora Agual, estas normas, para comenzar, no son de cumplimiento obligatorio, le dice, ¿no? Estas normas ISO 9000 son las empresas, las gestionan voluntariamente, porque se ha visto que trabajar con normas de calidad gana la empresa y ganan los consumidores. ¿Por qué gana la empresa? Dice, porque mejora sus sistemas de producción, disminuyen los desperdicios. Pero no, dijo, aquí está la mejor fábrica, que es lo mejor, tienen los mejores equipos de Bolivia, y uno de los mejores equipos de producción de galletas de Sudamérica, mis máquinas son italianas, y le dijo, y ya después se paró y siguió hablando mi jefe. Y dice, precisamente ya en Perú le han dicho que quieren trabajar con empresas que tengan esta norma, porque eso les garantiza una calidad a su producto y es una garantía para los municipios que van a comprar. Entonces, y le dice, usted dice que tiene los mejores equipos y todas esas cosas, pero en la norma, los que tienen que ver esto, lo que tienen que decir, son los auditores que van a venir. No es lo que usted diga, sino lo que diga la empresa que va a auditar.
Y no sé qué seguía, y bueno, siguió la conversación, y bueno, ella fue tranquilizándose, se fue dando cuenta de lo que significaba. Entonces, él dice, bueno, la reunión 40 minutos, y le dice, bueno, nosotros le vamos a enviar nuestra propuesta para que usted la analice. Ya dijo, y si mejor si es hasta el sábado, dice, bueno, vamos a hacer lo posible, pero yo le garantizo el lunes. Creo que era un martes que habíamos ido nosotros. Bueno, la cosa fue que ya nos retiramos. Y él dice, bueno, voy a presentarle una propuesta general y ahí la verdad es que yo no participé en la elaboración de esa propuesta porque él más o menos tenía ya unos modelos. La cosa fue que el día lunes me dice, bueno, tenemos que ir, me dice a una reunión, nos ha llamado. Y él dice, bueno, estuve buscando con otras empresas para comprar esa norma y había sido verdad lo que ustedes dicen. No, parece que no creía. Había sido verdad lo que ustedes no me dijeron, que no se compra, dice, hay que trabajar. Entonces dice, bueno, me interesa. Entonces ya le dice, vamos a comenzar. Y él dice, bueno, lo primero que tenemos que comenzar, dice, es con una encuesta, dice, ¿no? Primero tenemos que reunir, dice, a todos los trabajadores de la empresa para explicarle, no, esto no tiene nada que explicar, estos son mis obreros y el que no esté de acuerdo se va, pues. No, pues le dice, este, si esos obreros que están aquí trabajando, deben ser porque son buenos, le dice, ¿no? Porque ustedes están trabajando con usted y por lo que yo lo veo, usted es muy exigente, entonces ellos deben ser muy buenos trabajadores. Entonces, ¿por qué los va a votar? Dice, lo más importante que tiene la empresa, el mayor activo, son los recursos humanos y eso tenemos que hablar. Pero dice, cuando se comienza a trabajar con estas normas, comienza a haber mucho nerviosismo y temor de los trabajadores de perder sus trabajos. Entonces, lo mejor es explicarle a ellos qué es lo que se va a hacer, por qué, y todas esas cosas, eso déjenoslo a nosotros. Lo que nosotros necesitamos es 2 horas. Entonces dice, puede ser ahora, dice, ¿no? No, primero hay que informarles, él dice el tipo, ¿no? Yo sugiero que sea el sábado, dice. Y se termina con un pequeño churrasquito que usted pues le facilita. No, como churrasco, dice, de esto después, estos cambian, después se van a beber y no sé qué. Entonces, pero estamos perdiendo una semana. Dice, no, no vamos a perderla de eso, porque nosotros vamos a ir trabajando aquí. Queremos ir conociendo cómo es su planta, cómo es la distribución de los puestos de trabajo, y para una serie de cosas, ¿no? Entonces, yo no recuerdo cuánto fue el monto. Es más, yo no lo supe, ¿no? Pero recuerdo que William, él trajo un técnico de Uruguay con mucha experiencia en fábricas de galletas y nos ayudó, por decir, ahí fue que, por ejemplo, que le decía, ¿no? El diagrama de flujo para conocer, porque yo para comenzar nunca había visto una fábrica de galleta industrial, también mi jefe tampoco. Entonces se trajo ese de Uruguay, un experto, entonces con él fuimos viendo, pero lo que él solamente tuvo 2 días acá, solamente nos mostraba cómo era la ubicación de las máquinas, por decirle los tableros de control, cómo estaban trabajando los operarios de las máquinas, si estaban sentados, si estaban parados, si había mucho ruido, toda esa serie de cosas, ¿no? Pero a través de un diagrama de flujo se describió todo el proceso. Ahí aprendí la importancia de los diagramas de flujo. Pero bueno, para resumir, entonces, y como que tuvimos la reunión, no se hizo el sábado, se hizo creo que el miércoles o el jueves, y ahí se explicó y tenía que llenar un formulario. Y en ese formulario se tenía que explicar, te decía, más o menos, no recuerdo literalmente, pero que decía, no, usted escriba todas las actividades que hace desde que ingresa a la planta. Y bueno, todos estaban escribiendo, mientras se iba conversando, porque eran muy nerviosos los trabajadores. Entonces, mientras nosotros paseábamos ahí, entre ellos estaban llenando, y ahí estaba
la parrilla lo convencimos de que le haga un churrasquito, porque él dice, no, es que estos camas están acostumbrados que si se queda un poco más ya me piden horas extras. Y seguro esto van a querer que esas 2 horas sean horas extras que tengo que pagar. No, por ahí usted se lo convence con el churrasquito, no sé qué. Bueno, algunos decían, ¿no? Bueno, yo llego y prendo la máquina, o cuando la máquina se ha tratado trabajando 24 horas, el que ha estado trabajando en la noche me dice las actividades, ta, ta, ta. Entonces, no, pero ¿acaso ustedes no han entrado, no han marcado su tarjeta, no se cambian, todas esas cosas? Sí, sí, pero todo tienen que poner. Llegaron a tal hora, agarraron su tarjeta, marcaron, se dirigieron a sus vestidores, sacaron su ropa, porque eso sí, la gente trabajaba pero bajo unas medidas de higiene espectacular. ¿No? Entonces, bueno, y ahí se comenzó, ¿no? Hasta que pasó todo ese tiempo, parece que ese año no fueron exigentes con la norma, porque ellos seguían exportando a Perú, y al final a los 8 meses vinieron, no fue por Ignorta, sino se lo hizo por una empresa alemana, Tunderland, algo así, y ellos fueron los que le certificaron, porque cuando es, ahí viene, por ejemplo, cuando es a nivel nacional, cuando la empresa va a fabricar y su mercado es boliviano, entonces certificar por IGNOR, que es muy importante porque es la más reconocida. Pero cuando es a nivel internacional, él lo que quería era para el mercado peruano, él necesitaba una empresa internacional de prestigio, que decir, una cosa que diga en Perú, una empresa boliviana certificado que diga una empresa alemana, ¿no? Entonces se hizo bajo la empresa alemana. Mire, era un problema con este señor, porque como le digo, siempre si hay que hacer esto, ¿no? Hay que colocar un letrero de que la gente este, a veces se cambiaba en la misma máquina, se producían esas mafle, no sé cómo se llama la galleta ya, y son de sabores diferentes y hay que cambiar donde está el sabor y toda esa cosa. Dice, no, ellos saben, no, hay que poner un letrero, todas esas cosas, no, porque se fue trabajando en la señal eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces él era medio reacio, no, ¿cómo vamos a poner esos letreros? ¿Cómo vamos a estar pintando? ¿Cómo vamos a poner una línea aquí del proceso? De donde comenzaban, había unas líneas de qué seguía y qué seguía, ¿no? Y bueno, como le digo, cuando la gerencia no está convencida, dificulta. Y en este caso fue un claro ejemplo para mí muy importante, porque era mi primera experiencia y fue la única. Bueno, después hubieron dos empresitas chicas, una me acuerdo que era una de aguas, pero bueno, entonces es muy importante, ¿no? Ok, entonces lo primero es convencer la gerencia, los ejecutivos, de que es algo bueno y le va a traer beneficios, diferentes tipos de beneficios, ¿no? Ok, y después dice dos pilares, ¿no? Hacer consciente del beneficio que obtendrá la organización a implementar un sistema de gestión de la calidad. O sea, la empresa tiene que estar convencido de que implementar un sistema de gestión de la calidad, la empresa va a tener beneficios. En este caso, era bien evidente el beneficio. Iba a poder presentarse a las licitaciones en Perú, porque si no tenía, no iba a poder participar. Aquí era evidente. Segundo, dice, asimilar el concepto de calidad. Asimilar significa de que yo tengo que estar convencido. Eso tiene que ver con los gerentes, ¿no? Con las cabezas de la organización. En una organización, cada uno de sus miembros se dedica a diario a desarrollar una serie de funciones. Desde los gerentes saben, los gerentes de compra, gerentes financieros saben lo que hacen. Los gerentes de las diferentes divisiones también saben lo que hacen y todos los trabajadores también. Muchas veces se vuelven rutinarias las actividades que hacen y rara vez se detienen a preguntarse si esas actividades son las necesarias para que la organización logre su objetivo. Entonces,
esto tiene que ver con el sistema, ¿no? Hay personas que hacen los trabajos rutinarios y todos los días hacen lo mismo. Por ejemplo, cargar de harina, por decirle, el horno o el mezclador. Y ellos dicen, como lo hacen todo el tiempo, están haciendo eso, no se sientan importantes. Entonces, la importancia que se tiene de involucrar a todos los trabajadores, de que sí son importantes para la organización, porque no olvidemos que nosotros queremos implementar un sistema de gestión de la calidad. Y para que ese sistema funcione, todas las personas y todos los equipos y máquinas tienen que estar funcionando de acuerdo a lo establecido. Y de esa manera es que va a funcionar bien. A las máquinas no hay problema porque es nomás hacerle un mantenimiento preventivo y todas esas cosas y la máquina va a funcionar bien. Pero las personas son seres humanos. Dos personas pueden realizar una misma actividad, pero si uno es joven y el otro es una persona mayor, las personas mayores son reacias a cambiar, mientras que los jóvenes son más abiertos. Las personas mayores son bastante conservadoras, no les gusta cambiar mucho. En cambio, los jóvenes se los convence si cambian. Después tiene de repente las personas mayores, como se dice, se despertó con el pie izquierdo y llega de mal humor y no quiere escuchar, no quiere participar, no quiere decir las cosas que hace, pero los jóvenes son diferentes. Entonces, lo más difícil que hay en la implementación de un sistema son las personas. Por eso es que la mayor parte del tiempo uno se pasa trabajando con las personas. Ellos tienen que estar conscientes que todos tienen un objetivo en la organización y tienen que hacerlo bien. Algunos se le preguntaba, ¿cuál es su objetivo aquí en este puesto? No, no tengo objetivo. ¿Cómo que no tiene objetivo? Entonces convencerlos de que sí es importante en la cadena de producción. Cuando alguien trata de presentarle una visión mucho más global de la problemática de la organización, entonces muchos trabajadores saben hacer muy bien su trabajo, operan una máquina, alguna cosa, pero no sabe lo que viene después, por decirlo, ¿no? No sabe la línea de producción. Entonces se comienza a hacer pequeñas rotaciones en los puestos de trabajo para que los trabajadores vean lo que hacen otros funcionarios, para que se den cuenta de que lo que ellos hacen es importante. Por eso piensa que ese problema es de otros, dice, ¿no? Y él dice, no, yo hago esto aquí, el resto no me interesa. Tiene que ir produciendo continuamente y sin embargo se distrae y uno le dice, oye, mira, no, estás charlando, no se preocupe que hasta las 6 de la tarde yo voy a entregar todos los productos que he prometido. Pero a las 6 de la tarde ya cambian del turno en la otra parte y ocurre un problema. Entonces tiene que ir produciendo continuamente y de acuerdo a la programación. Entonces ven que su espacio de trabajo es único y no le interesa lo que pasa en los demás. Pierden el enfoque del objetivo principal de la organización para la cual trabaja, no es que pierdan el enfoque, no lo tienen claro, no saben, no lo conocen. Y eso es importante saber en qué beneficia el trabajo que él hace para que la organización cumpla sus objetivos y la implementación del sistema de gestión de la calidad logre los resultados esperados. Para que la empresa obtenga ingresos, ese es otro tema que, por ejemplo, se encontraba, ¿no? Le decían, no, que tenemos que la empresa tiene que tener productos buenos para que pueda vender más y para que pueda aumentar sus precios. Y él decía, a mí no me importa lo que la empresa, estos son ricos, estos turcos son ricos, decía, ¿no? Pero ellos no se dan cuenta que si la empresa no vende, ¿cómo van a exigir que le paguen su salario? Entonces tienen que convencerse de que si a la empresa le va bien, a los trabajadores no va a ir bien. Solamente que muchas veces la ley aquí en Bolivia no se respeta, no se cumple. Aquí la ley dice que cuando la empresa obtiene dividendos, obtiene beneficio,
tiene que compartir con los trabajadores hasta llegar a un salario de pagarle un sueldo más. O sea, es el 14º, dice, ¿no? El 13º es el aguinaldo y pagar el 14º. Pero aquí eso no se cumple porque normalmente las empresas dicen que las ganancias se van a reinvertir, entonces no hubo utilidad. Pero eso es por unas maniobras de acá, ¿no? Entonces, tienen que darse cuenta que la empresa, mientras más venda, mientras tenga mayor prestigio, es mejor para los trabajadores. Porque le van a pagar puntual, siempre van a tener su mejora, ¿no? En ese lado, en ese aspecto, sí, de unos baños muy aseados, sus vestidores, todo muy bien, la verdad, en esa empresa, ¿no? Entonces, para que la empresa obtenga ingresos requiere vender productos o prestar servicios. Y para que estos se vendan, deben poseer unas características que satisfagan las necesidades y expectativas de clientes, que es lo que la norma considera como requisito. Aquí aparece una palabra requisito, dice, ¿no? Entonces, los productos que fabrica la empresa tienen que cumplir ciertos requisitos que el consumidor requiere. ¿Qué quiere decir con requisitos? Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero lo voy adelantando. Por ejemplo, si quiere comprarse una licuadora, pero esa licuadora dice que tiene que ser 210 o 220 de voltaje. Si le venden una super licuadora, pero es 110, entonces no cumple los requisitos. Y por más que sea super, cuando llega a su casa y ve que no es 220, él siente molesto y va a devolverla. Porque no es lo que él quería. Y después va a ser muy difícil que quiera ir a comprar a esa empresa. ¿Qué tiene que ver la implementación de un sistema de gestión de la calidad con lo que hemos dicho hasta ahora? Pues bien, dice, se supone, y así se plantea teóricamente, que la implementación del sistema de gestión de la calidad garantiza que se cumplan esos requisitos, o por lo menos en un alto porcentaje. ¿Y por qué no el 100% en todas las personas? Porque todas las personas somos diferentes. Hay algunas personas que son demasiado caducas y lo que necesitan es lo que han querido, pero siempre quieren más. Y hay empresas que les dan más. Pero los requisitos se refiere estrictamente a las características del producto. Por decirle un celular, dice que tiene que tener todas las características, el señor compra el celular y le dice que funciona muy bien y está contento. Se junta con su amigo y le dice que se compró otra marca y le dice, mira, este es espectacular, sí, este también es espectacular. ¿Para cuántos chips funciona el tuyo? Uno. Él dice, el mío dos. Entonces el otro dice, pucha, el mío uno y el otro dos. No me ha gustado este teléfono, pero las especificaciones del fabricante no hablaba de para dos chips, hablaba solamente para uno. Y ese es el requisito. Pero hay gente que siempre quiere más. Eso es natural, el ser humano siempre es así, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos requisito. Y los sistemas de gestión calidad están enfocados en que se pueda garantizar que esos requisitos se tengan que cumplir. Luego aquí se concluye la importancia de la implementación del sistema de gestión de la calidad para cualquier organización. Y es la forma ideal de garantizar el porcentaje de ventas necesario para que la empresa viva. Entonces, las empresas tienen unos objetivos de vender una cierta cantidad de productos. Y si venden esa cierta cantidad, van a cumplir sus objetivos de ganancia, de todo, ¿no? Si venden un poquito menos, entonces hay que ver hasta qué porcentaje la empresa todavía está bien. Normalmente las empresas dicen que el 80% de sus objetivos que lo cumplan y ya ganan dinero, porque siempre se ponen un margen para así las cosas van muy bien y le pueden vender un poco más. La definición de calidad según la norma ISO 9000, por eso dice ISO 9000, dice, no dice ISO 9000, ISO 9001. La norma ISO 9000 es aquí habla del vocabulario que se van a utilizar en los sistemas. Y fíjense cómo es tan simple la definición que ellos
de calidad. Dice, grado en que un conjunto de características inherentes cumple con unos requisitos. Ahora expliquemos esos términos, dice. Conjunto de características inherentes, ¿qué significa? Dice. Son todos productos o servicios que poseen un conjunto de características, lo cual hace diferente a los demás. Entonces, lo que hace diferente a una empresa de otra empresa. Puede ser desde el color, puede ser desde el tamaño, de la variedad, desde el peso, por decirle, ¿no? Lo que difiere un mismo producto de una empresa a de otra empresa. Y la empresa puede cambiarlo, eso, manipular, dice, ¿no? En los celulares, por ejemplo, las empresas algunas veces dicen pesa tanto, como diciendo pesa menos que el otro, y eso es muy importante. Pues, ¿no? La empresa lo controla porque ellos son los que fabrican, entonces controlan eso, ¿no? Lo pueden modificar. Son todas esas cosas reales, dice, ¿no? Yo quiero un producto, dice, tenemos una oferta de 5 colores, por decirle, y nosotros estamos viendo los 5 colores. Tenemos para 4G y 5G, por decirlo. Y los trabajadores día a día están trabajando en concretar esas características inherentes. Es decir, se la puede verificar fácilmente. Requisito, dice. ¿Qué es requisito? Porque fíjense, la norma dice un conjunto de características inherentes, es lo que hemos dicho aquí, que cumple unos requisitos. Entonces, ¿qué es lo que dice por requisitos? Dependen fundamentalmente del cliente y son la representación de sus necesidades y expectativas. Por lo tanto, tenemos al cliente con sus necesidades y expectativas, es decir, con sus requisitos. Entonces, por decirle, hay una persona, tiene, por decirle, una cierta enfermedad, o está con un problema de salud, por decirle, y él necesita un remedio, pero él es diabético, pues no puede tomar el remedio que así que es un común, sino que le dicen, yo soy diabético y tiene que ser este remedio sin tal. O tiene que ser ese porque yo también tengo presión elevada, entonces ese remedio que usted me está recetando no me sirve. Tiene que ser uno para que no tengan problemas de presión. Entonces, le dice, entonces usted se va a comprar este otro, se compra ese otro, se lo tomó el remedio, se pasó su dolor y no tuvo ningún problema cardíaco. Entonces, necesitaba algo, se lo dieron y quedó satisfecho. Entonces, sus expectativas quedaron resueltas. Entonces, cumplió sus requisitos. Eso con relación a los clientes. Tiene unas necesidades y unas expectativas y hay que resolverlo. Y con relación a la empresa, dice, ¿cómo es que va a resolver esas necesidades, esas expectativas con unos productos o unos servicios? Con unas determinadas características. Pues bien, el grado de las características inherentes a un producto cumplen con esos requisitos, el cliente los reconoce como calidad. En un servicio, por ejemplo, puede ser que se tiene que limpiar un tanque que está en el 10º piso y hay una dificultad para subir, entonces tiene que contratar una empresa especializada que tenga unas escaleras y tal, y todas esas cosas, que no es cualquier empresa, lo hacen y resuelta su necesidad. Entonces, vamos a estar escuchando constantemente este tema de requisitos en lo que vamos a ver. Podemos concluir que la importancia de implementar un sistema de gestión de la calidad, dice, la importancia radica en el hecho de que sirve de plataforma para desarrollar al interior de la organización. Por eso dice, estas normas son internas. Todos nosotros lo hacemos internamente dentro de la organización. El producto, el consumidor recibe el cliente y no sabe todo lo que está por detrás de ese producto. Una serie de actividades han tenido de repente que cambiarse, que aumentarse o disminuirse. Se han tenido que cambiar de equipos, de máquinas. Los procesos también de la misma manera. De repente algunos procedimientos han tenido que cambiarse también.
Todos encaminados a lograr que las características del producto cumplan con los requisitos del cliente. En pocas palabras, sean de calidad. Lo cual nos da mayores posibilidades de que sean adquiridos por el consumidor, logrando así cumplir con los objetivos de venta de la organización. Entonces hay que tratar de que esa necesidad de los consumidores sea nuestra empresa que los provea. Entonces, fíjense, las normas ISO 9000 son los vocabularios, dice, ¿no? Donde yo decía, por ejemplo, ahí define qué son requisitos, qué son inherentes, ¿no? Los fundamentos también, vamos a ver algo de los fundamentos aquí, por decirlo, ¿no? Y la ISO 9001 habla de los requisitos, de los sistemas de gestión de la calidad. Entonces dice ISO 9001-2000, dice, ¿no? Porque hay los 2008 y 2015. Repito una vez más, esta presentación es de 2008, pero son algunos aspectos nomás que cambian con relación a la 2015. Esto ya nosotros lo hemos visto, dice. Origen y evolución de la calidad en los años 50, necesidad en empresas de modelos organizativos para asegurar la calidad en los productos. Entonces lo que querían, la característica en los años 50 decía, es producir mucho porque había muchas necesidades y pocas empresas fabricando los productos. Entonces, esa era la característica, ¿no? Tratar de producir más porque no había mucha competencia, pocas empresas había. En los años 60 comenzaron con algunos programas de aseguramiento de la calidad en el ámbito militar, dice, ¿no? Eso fue lo que pasó en Estados Unidos con el Departamento de Defensa. En los años 70 comienza con conceptos de la calidad en el sector nuclear, comenzaron a construirse las centrales nucleares y como es un sistema bastante delicado, algunos dicen que comenzó un poco antes, antes del 70, con la fabricación de los aviones de transporte de pasajeros, que cada vez llevaban mayor cantidad de pasajeros, recorrían mayores distancias, entonces necesitaban unas normas muchas más minuciosas, ¿no? Luego en los años 80, 90 se crea la ISO. ISO en griego significa igual, dice, ¿no? Y es un comité que se encuentra en Suiza, donde actualmente hay 163 países que trabajan en este tema para que siempre están revisando y siempre están promueven estándares, por ejemplo. La organización hizo lo que hace el uso, lo que hace es, por decirle, en diferentes áreas, establecer normas o estándares, dicen, ¿no? A nivel mundial. Porque cuando se lanza la norma ISO 9000 es exactamente la misma norma para todos los países, lo que es para Estados Unidos, Europa, para Bolivia también. Dice que la ISO es el mayor, es la mayor institución que provee estándares internacionales, porque también hay otra. Por los Estados Unidos tiene uno lo que es la ASTM, por decirle, pero es para solo un solo sector. Y estas normas ISO 9000 han facilitado el comercio mundial entre los países. Bueno, por decirle, y cada vez comenzó estas normas ISO con el tema de los productos, de estandarizar los productos. Y ahora que esas normas ISO 9000, ya hay, por ejemplo, las normas ISO 9000, las normas 14000, por las 24000, que están relacionadas con otras áreas, con las áreas de medio ambiente, con las áreas del sector alimenticio, inclusive ahora, en el 2019, salió las normas ISO que están relacionadas con el tema de las buenas prácticas, que tiene que ver
evitar las estafas y la corrupción en las empresas. Entonces, cuando se ve que hay una necesidad en el mercado, la Organización Mundial del Comercio, que es otro organismo dependiente de las Naciones Unidas, conversa con los de la ISO y le dice que, por ejemplo, en el tema del medio ambiente, ya cada vez son más exigentes los organismos internacionales para prestar dinero a las empresas que quieren, siempre le piden un estudio de impacto ambiental cuando le piden dinero para alguna obra, de una carretera, por decirle, ¿no? O una fábrica en un cierto lugar. Entonces, esos criterios eran bastante diversos. Entonces la ISO 9000, perdón, la ISO, el organismo ISO, comenzó a hacer las consultas, porque primero se hacen las consultas, después se conversa, se elabora una pequeña norma borrador, se las hace circular en los diferentes organismos de calidad de los diferentes países. Aquí en Bolivia le envían, por decirle, a INORCA. Ellos hacen las consultas. De repente ustedes han visto algunas veces en el periódico, sale, por ejemplo, ¿no? Dice propuesta de la norma para la fabricación de tal cosa, por decirle, ¿no? Para que la gente pueda verificar y ver si eso está apropiado para nosotros y todas esas cosas, ¿no? Entonces, cada vez más el organismo hizo que todos son sistemas de gestión, solamente que en uno son para ciertas administraciones, ¿no? La ISO 9001 tiene que ver con los procesos de calidad, ¿no? La 24000 tiene que ver, creo que es con la seguridad laboral, me parece. Después, bueno, ya hay para la seguridad y ambiente de trabajo, hay para las buenas prácticas de manufactura de alimentos. Bueno, y eso otra de contra para evitar todo el tema de corrupción en los organismos, ¿no? Y en el año 2009, nueva revisión de las normas, dice, ¿no? Racionalización de su contenido sobre la base del enfoque en los procesos. Aquí nosotros nos vamos a avanzar solamente en la ISO 9000, que tiene que ver con los sistemas de gestión de la calidad. Lo que les interesa el tema del sector alimenticio, entonces ya ven la otra norma, ¿no? Cuando nosotros hablamos de lo que tiene que involucrar en los sistemas de gestión de la calidad, se tiene que ver con los recursos, por decirlo, ¿no? ¿Será que el espacio apropiado de la empresa? Tenemos que comenzar por ahí, ¿no? Por ahí queremos establecer una norma, queremos establecer un sistema de gestión en una empresa, pero por decirle, el espacio no es apropiado, hay un contexto político, social, por decirle, están en una guerra, por decirle, vamos a ver un caso extremo, por decirle, bueno, o una pandemia como ahora, que las empresas no están trabajando muy bien. Entonces, se tiene que ver un contexto apropiado, tanto interno como externo. Para ello, se tiene que hacer, por decirle, un FODA, para ver cuáles son las fortalezas y debilidades de la empresa y las oportunidades y las amenazas externas, ¿no? Bueno, eso también ya lo vimos, ¿no? Ok, entonces fíjense, la organización está aquí en el medio, nosotros tenemos los proveedores y tenemos los clientes. Todo lo que está aquí dentro de la organización, que pueden ser productos o servicios, son los que nosotros vamos a elaborar el sistema de gestión de la calidad. Bueno, por ejemplo, aquí está, ¿no? La ISO 9000, que es el vocabulario, aquí están los requisitos y aquí están las recomendaciones y esas cosas, ¿no? Requisitos, directrices de mejora del desempeño y el vocabulario, ¿no? En la base del vocabulario está, por decirle, está en diferentes capítulos.
Con lo que tiene que ver con relativos a la calidad está en el capítulo 1, lo que tiene que ver a los términos de gestión en el capítulo 2 y así sucesivamente. Nosotros vamos a ver algunos que son los que nos va a interesar. Calidad, dice, ya lo vimos, grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Características es lo que el rasgo diferenciador del producto o servicio que la empresa ofrece y por qué el cliente viene a buscarnos a nosotros y no va a la competencia. El requisito, ¿no? Es la necesidad expectativa establecida por el cliente que quiere que la empresa lo satisfaga, ¿no? El control de calidad es lo que está también dentro de la planificación y nos indica qué es lo que nosotros tenemos que hacer para ver que el producto sea de calidad. Aseguramiento de la calidad es la parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos. Planificación de la calidad, parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad, especificación de los procesos operativos, de los procesos logísticos, comerciales, etc. Con relación a la calidad, dice, tanto los productos o servicios, para verificar la calidad, podemos utilizar o describir 6 elementos. En realidad, el primero, dice, lo que se llama el elemento funcional, sí, ese está de primero, pero después no necesariamente están en ese orden. Entonces, esos elementos de la calidad, dice, cuando dice funcional, es para qué sirve, qué es lo que yo estoy buscando. Si yo estoy buscando un reloj, lo que quiero es que me dé la hora, por decirlo, ¿no? Celular, antes, cuando salieron los celulares, era para tener un dispositivo para comunicarme y no necesariamente tenía que estar un teléfono fijo. Pero ahora ya está en duda, ¿será que el teléfono celular es para hablar? Creo lo que más hacemos es whatsappear, entrar a las redes sociales o sacar fotos y lo que menos hacemos es hablar. ¿Será que la función sigue siendo la de un teléfono celular? ¿Hablar? No sé, ¿no? Emocionales. A la manera como el proveedor me lo entrega, de tal manera que evite que el cliente cambie del estado de ánimo a un estado negativo, como yo le decía, ¿no? Después le dijeron que era con 2 chips, ya no le gustó. Cuando adquiere un producto y lo usa, tiene que quedar satisfecho y feliz, porque lo que él estaba buscando era eso exactamente. Entonces, la persona se siente feliz porque ha recibido algo que él quería. La oportunidad. Le dice, está bien, vaya, cancélelo ya, y después le dice, bueno, entonces viene en 15 días y se lo entregamos. Y el otro dice, ¿cómo? Que 15 días ya yo pagué, quiero ahora. Entonces, es muy importante, ¿no? Que cuando, por eso siempre es bueno que cuando yo oferto algo, lo tengamos. Porque la persona cuando quiere comprar algo es por lo que lo necesita, no es que lo va a necesitar en el futuro. Entonces es importante la oportunidad que se entregue en el momento que se necesita. La cantidad. ¿Qué cantidad? Necesito 3,000 ladrillos para esta semana porque tengo que construir mi barda. No, esta semana podemos entregarle 500 y 500 a la otra, entonces no voy a quedar a media mi barda, ¿no? Entonces se tiene que entregar la cantidad requerida. La variedad. Si yo quiero comprar un teléfono, tiene que haber en diferentes colores, por decirle, o de diferente capacidad de memoria para ver qué es lo que más se ajusta a lo que yo quiero. Y que también sea un precio razonable o justo, como dicen ahora, ¿no? Entonces, no olviden los 6 elementos de la calidad. Otros aquí ya también ya dice que no son 6, que son más. Porque dice que tiene que ser otro elemento de la calidad, tiene que ver con que después que ya yo termine de usarlo, ese producto sea reciclable, por ejemplo. Pero esa es otra cosa, ¿no? Lo que dice la norma que son 6 elementos.
Y eso puede ser para diferentes productos, ¿no? Desde electrónico, libros, servicios, etcétera, ¿no? Y finalmente nosotros por hoy, no es que esto recién vamos a comenzar a ver los requisitos, los principios de la gestión de la calidad. Son 8 en la norma 2008. En la norma 2015, lo que se le quita es el enfoque de sistema para la gestión. No va a este. Entonces ya no son 8, sino 7 porque se ha disminuido esto. Y de manera general, la norma 2015 se enfoca mucho en la mejora continua, le da mayor espacio, no es mayor importancia, ¿no? Sino el tema de la mejora continua está mucho más desarrollado. Vamos a quedar aquí. La próxima clase vamos a comenzar a ver cuáles son los principios de la calidad, porque aquí esto está relacionado con el tema de los requisitos. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna duda? La vez pasada alguien me preguntaba sobre este tema de las normas, ¿no? Yo creo que le dije que lo mismo que le recomendaba a todos, aparece un SECAP y no sé qué tanto por ahí, lo llenan de papeles ahí, ¿no? Yo la verdad no he escuchado a nadie que me diga que que es algo bueno o algo malo, no sé, así que no puedo estar hablando ni bien ni mal. Lo que yo sí le puedo decir que hice el curso de la UPSA, muy bueno, hice el curso de IGNORCA, excelente, y hice otro, no me acuerdo qué era, que ese sí que fue malo, ¿no? Entonces, depende para qué uno lo quiere. Yo lo quiero para aprender más y cada vez saber más. Hay otro que quiere un cartón, por decirle, entonces se van solamente donde sea más fácil, ¿no? Ok, entonces el día viernes vamos a continuar con esto. ¿Alguna duda, consulta? Hay muchos videos en YouTube sobre este tema de implementación de las normas de calidad ISO 9000, dice. También hay muy interesantes, algunos muy interesantes. ¿Ok? Bueno, entonces nos encontramos el próximo viernes. No olviden de cuidarse, está muy terrible este tema de la pandemia.